activista, una persona con un sentimiento verdaderamente amoroso. Y qué gusto volverme a encontrar contigo, mi querida Ali Muñoz. Que yo te pongo mi Ale estandopera. Exacto. Y emperatriz de TikTok. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y por este hermoso espacio que es mágico, que siempre que vengo aquí veo y me encuentro con mis ángeles, me encuentro con Miguel Arcángel, me encuentro con todos aquí reunidos, maravillosos seres de luz, es un placer. Oye, pues a ver, cuéntame, ¿cómo es que te inicias en el TikTok? Vamos a iniciar desde lo actual y nos vamos para atrás. Perfecto. ¿Cómo es que inicio? Viene la pandemia, no nos queda bien a nadie, ¿no? En la pandemia creo que todos estuvimos haciendo lo que más bien dejamos de hacer lo que nos correspondía, porque no había manera, la gente cerró tiendas, cerró negocios, veías que todo se rentaba, ¿te acuerdas? Claro. Horrible. Entonces, pues yo no tenía trabajo. No había obras de teatro, los teatros cerraron, espectáculos totalmente fuera de orden. Y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, pues como bien lo sabes, aparte de ser actriz, estandopera, comediante, pues por supuesto que soy historiadora. Estudié una maestría en Cuba de literatura teatral e historia universal. Entonces me encanta contar historias. No, lo sé, yo feliz. Y entonces me dicen mis hijos, ¿y ahora qué va a hacer, mamá? ¿Y ahora qué? ¿No? Y dije, ¿y ahora qué? Me dice, oye, pero pues, si te gusta contar historias, me dice André, y eres buenísima, ¿por qué no cuentas historias? Ay, sí, claro, ¿y en dónde? En TikTok. Yo no conocía TikTok. Debo decir que yo decía, ¿en dónde? Sí, mira mamá, bájate la aplicación y mira, aquí viene mucha gente que baila. Tú cuenta historias y como te encanta la historia de México, te encanta la historia universal, te súper encanta la historia del arte, pues échale por ahí. Y dije, pues bueno. Y abrí mi primer TikTok, si ustedes abren Ali Muñoz y abren mi cuenta y se van a mi primer TikTok que fue hace 2 años y medio. Fíjate, es que hasta la chat. No, el subir contenido todos los días y aparte he aprendido a editar. Antes, no conocí mi TikTok. No, hombre, bueno, ahora ya le pongo pantalla verde, le doy giros, lo hago así, sale la vieja por allá, lo hago por allá, o sea, me puse a editar y soy una máster de edición. Y hice mi primer TikTok en donde hablaba justamente de la última cena. Sí, me acuerdo. De Da Vinci. Me lo compartiste. ¿No? Dice, sí. Un buen día, Da Vinci le dejaron hacer la última cena y la tenía que hacer en una iglesia. Y justamente era un fresco. Que esta idea del fresco, o sea, esta idea de pintar en paredes, la toma de la Domus Aurea. Aquel palacio que se perdió en las penumbras en Italia, en el interior de la tierra. Cuando se quema Roma, queda la Domus Aurea abajo de Italia, abajo del Coliseo. De hecho, el Coliseo de la Domus Aurea era el jardín. Que hay que también reconocer cómo era posible que la civilización tartaria del inframundo, que eran los griegos también, Hades, ¿no? Cómo tenían todo subterráneo, por eso hay seres intraterrestres. Exactamente, justamente por ahí viene toda la cosa. Entonces Nerón, pues cuando decide deshacerse de Roma, porque él quería ser el único, ¿no? Él quería ser el dios del mundo, entonces quema Roma y él construye abajo la Domus Aurea. Entonces la Domus Aurea era un palacio, te digo que el Coliseo era el jardín, claro. O sea, la Domus Aurea era enorme y ahí tenía pintadas justamente los frescos que después de tantos miles de años, bueno, no miles, pero sí muchos, de repente cuando encuentran la Domus Aurea en derrumbe casi, se dan cuenta que las pirámides, que las paredes estaban pintadas. Y entonces ahí dijo Rafael Sanzio y dijo Leonardo da Vinci, ¿a poco podemos pintar la pared? Mira, ¿y si la pintamos? ¿No? Entonces de ahí viene la idea
y sacan la última cena pintada en esta iglesia maravillosa que se encuentra en Florencia. Cuando la pinta, pues obviamente utilizaban muchos modelos. Entonces, el primero que pintó, justamente es a este rostro tan hermoso que tienes enfrente, tenemos un rostro hermoso de Jesús, pues justamente primero pintó a Jesús. Encontró un modelo con una benevolencia, con un rostro que era tan hermoso, pero era más hermoso por dentro que por fuera. Era un hombre con una bondad que reflejaba hacia todos los, hacia todos los sentidos. Y dijo, tú serás Jesús. Y escoge hacia Jesús y lo pintan. Pintan a todos y su último modelo fue Judas. Y le dijo, pues ahora vamos a buscar al Judas. Tengo que buscar ese rostro que no sea nada benevolente, ese rostro traidor, ese rostro que esté lleno de maldad, ese rostro que le haya caído la noche, ¿no? Ese rostro realmente que represente toda la traición que le pudo haber sido reflejada hacia el mundo. Pasaron 4 años. No podía terminar su fresco. Los 2 cardenales que le iban a pagar uno de esos diarios, le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? Ya me caí, ya me quedaste mal. Y le dijo, no, es que estoy buscando a mi Judas. Él empezó a decir, oigan, si alguien conoce, ¿no? Empezó a decir por todos lados. Y alguien le dice, en las tertulias te recordarás que habían estas tertulias donde todos los genios, gente de mucho dinero, iba a tomar sus vinos, ¿no? Entonces en esta tertulia le dicen, oye, hay una persona que creo que te va a interesar para la pintura que estás haciendo. Cuando él sale de la tertulia, camina hacia donde estaban las cárceles. En ese entonces eran mazmorras. Y afuera de la mazmorra había un hombre tirado. Y entonces él se asoma y queda más o menos la misma cara, lo ve porque le quita el cabello que tenía en la cara, el señor que vivía allá en la calle. Y le dice, ¿ya comiste? Entonces le contesta, no, te invito a comer y me dejas pintarte. Y entonces él dice, yo no tengo nada que perder, vamos. Se lo lleva a su taller, lo empieza a pintar, el hombre sentado en la mesa comiendo. Y entre que estaba empezando a razonar en dónde estaba ubicado, le dice, justamente me trajeron hace un tiempo a este mismo lugar y me estaban pintando. Y me decían que era para un personaje muy importante. Ahora tú, ¿para qué papel me estás pintando? O sea que era la misma persona 4 años después, que su vida cambió por completo y terminó siendo uno de los asesinos más crueles de la historia en ese momento. Entonces, esto quiere decir que no importa cómo nazcas o a quién pertenezcan tus ADNs, la maldad está para cualquier persona y puede venir en un momento a otro. La bondad y la maldad están en todos los seres humanos, en todos. Pero así fue como iniciaste. Así fue como inicié, con 1 minuto. Todo lo que les acabo de decir, lo resumí en 1 minuto. Ay, Dios mío. Mira, yo he sido guionista, igual que muchos compañeros que tú conoces, Caro, por ejemplo. Dificilísimo. No, sí, o sea, realmente, como decía Laurita Ayala, muchas noticias en pocos minutos. En pocos minutos, ¿no? Es dificilísimo. Cuando yo estructuré esto, dije, está chido y ahora mételo en 1 minuto. Bueno, pues si lo quieren ver en 1 minuto, exactamente lo mismo. Vayan a mi primer video en TikTok y a ese video al siguiente día tuvo 10,000 vistas. Al siguiente 20,000, al siguiente, ahorita está en 1 millón y cacho de vistas. ¿En serio? Y así me fui para arriba. Empecé a contar personajes históricos y mi canal se llama 1 minuto en la historia o la historia en 1 minuto. Porque aparte tocas temas desde masonería, has tocado de Illuminatis, has tocado de magia negra, de los mejores brujos o los magos, o sea... Flamel. Sí. He tocado, bueno, hasta la Rasputín. madre Teresa de Calcuta, que me fue, porque hay muchos que son pros de la madre Teresa de Calcuta.
¿En serio? Sí, la Madre Teresa. La Madre Teresa hizo cosas. La Madre Teresa como una imagen para ayudar a la India fue lo mejor. Lo malo fue el cómo. Porque entendamos que era una monja. Las monjas en ese tiempo, estamos hablando de 1920, 1930, perdónenme, pero tenían otra disciplina. Y si no te disciplinabas con las monjas, pregúntenle a la gente que fue a estudiar en escuela de monjas. Si no te disciplinabas, te agarraban a reglazos. Bueno, pues una de las monjas que estaban en la India eran católicas. Entonces, ¿qué hacían todas? Te puede ayudar siempre y cuando aceptes al catolicismo como tu religión. Si no, no te puede ayudar. Imagínate, tú le dices eso a un hindú que es ¿cómo se llama esta religión de los hindúes? Que aparte es una cultura. O bueno, vamos a decir, o los tibetanos, por ejemplo, o los budistas. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿No puedo yo renunciar? Claro. Yo así nací, lo llevo en el ADN, es mi cultura, o sea, yo amo a Buda, yo no puedo. ¿Cómo crees? Alá es lo mío, ¿no puedo? Entonces no te puedo ayudar. O los musulmanes. Musulmanes justamente. Entonces no te puedo ayudar. Entonces, pero es que me duele, tengo cáncer en el estómago y tengo mucho dolor. Bueno, pues el dolor te dará la gloria de Dios. Por eso a veces, fíjate que yo tengo una premisa. Hay personas que incluso llegan a decir, es que qué poca madre, cómo fue posible, los judíos, Hitler. Y yo le digo, pero ¿quiénes son los que en la historia que nos han enseñado mataron a Jesucristo? Los judíos. Los judíos. ¿Será karma entonces lo que ellos después con el tiempo vivieron con Hitler? Claro, puede ser, por supuesto. Entonces a veces te preguntas quién es bueno y quién es malo en la historia. Pues ahora ¿no? Sí, que todo se paga en esta vida, claro. ¿No? Entonces tú y nosotros nos volvemos testigos de eso. Y entonces nos convertimos en eso, en los testigos de ver cómo pasa la historia. Y cuando entonces tengas que cuestionártelo, volveremos a la misma pregunta que acabas de hacer, que es básica, el karma. Entonces, los villanos se convierten en héroes, volvemos al mismo TikTok de la maldad y la bondad. Entonces, los villanos se convierten en héroes o los héroes se convierten en villanos. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cuántos videos llevas? ¡Ay, no! Ya perdí la cuenta, llevan más de 3,000 videos. Pero te das un tiempo, ¿cuántos grabas o cómo es? Mira, como gracias a Dios, bendito sea el Señor, ya estoy monetizando, pues tengo que yo entregar mínimo 3 videos al día. Y uno es para YouTube, otra es para TikTok y otro es para Kwai. Ninguno tiene que ser para la misma red. Entonces hago 3 diferentes. Porque no lo van a creer, pero son 3 públicos diferentes. No, sí, claro. Entonces, un público te exige una cosa, el público de YouTube te exige otra y el público de Kwai es otro. Claro. Oye, ¿y pero en qué momento llega eso de monetizar? De repente tú estabas en tu casa y dices, ay, güey, me llegó un mensaje o qué pasó. ¡Ay, mira! Me llegaron $3,000. ¡Ay, ajá! No, si no es, ¿cómo se llama? Donde te cobras fan, OnlyFans o cosas así. Que esto fue muy chistoso. Déjame te cuento del OnlyFans. ¡Qué risa! Te cuesta mucho trabajo, no es del día para otro. Tienes que ser un creador de contenido constante, tienes que ser un creador de contenido que estés tomando cursos todo el tiempo. TikTok da muchos cursos, afortunadamente. YouTube da cursos a creadores, afortunadamente. Y también Kwai te da cursos para que sepas cómo poder editar y todo esto. Para la gente que no sabe, yo ya me volví un máster y que ya hasta les edito a muchas empresas sus videos. Te lo juro, me volví una máster. Pero es eso, es lo que no te mata, te hace más fuerte. Y la pandemia me hizo más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes que subir contenido y tienes que estar observando mucho a tu público. ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Los haters son muy importantes en tu público, de verdad, muy importantes. ¿Cómo lidias con ellos o qué haces con ellos? Les agradeces. Les agradeces sus comentarios, porque gracias a ellos eres mejor. Ay, es que gritas mucho, Lynn. Voy a gritar más. Oye, no, es que odio tu... Híjole, tú ya te chingaste, a mí me gusta mucho.
Oye, a mí no me gusta cómo termina siempre de seguro tú no sabías. Es que es mi sello, ya te chingaste. Pero los escuchas. Los escuchas porque es muy importante saber qué es lo que el público requiere. ¿Dónde están tus fuentes? Ya pongo mis fuentes. Pongo mis fuentes al final del video, las pongo arriba. Que en realidad luego a muchos les vale madres, ¿eh? Porque yo pongo las fuentes y te preguntan de todos modos, ¿y los fuentes? Güey, lee tantito el video, no seas así, ¿no? O sea, al final del día aprendes de los haters. Aprendes de la gente que te dice, odio tu cabello. ¡Ay, a poco! Y tú, gracias. Odio tus lentes. Gracias, te amo. Sí. Porque eres mexicana. Ajá. No, casi, así. Porque cantas como Chespirito, ¿no? Como el Chavo del 8. Aprendes de tus haters. Y eso te ayuda a crecer. Porque sin querer te están ayudando a mejorar y a llegar a Pero al más. principio no te pegó en el ego o no te costó trabajo como ese choque de opiniones. No. O porque tú estás acostumbrada. Es que yo estoy acostumbrada a que no estén de acuerdo con lo que opinas y yo siempre abrazo mucho diferentes opiniones. Aquí el tema es que es muy difícil hablar de historia de México. En México, yo creo que en muchos países como en Colombia, como en Paraguay, es muy difícil hablar de la historia de cada país. Sí. Pero en México específicamente, en la actualidad es muy difícil hablar de la historia porque lo confunden con la política. Sí, ¿sabes a quién le acaba de pasar eso? Es que No, volvemos a lo nada mismo. que ver. Puede ser una persona muy respetada. Yo aquí siempre pronuncio mucho porque son mis grandes amigos, sobre todo más Leopoldo Mendívil López, que hace Secreto Biblia, Sí, Secreto sí, Vaticano, sí. Secreto R, Y sabe mucho. y sabe mucho, ha sido Muchísimo. bestseller. Y hay otro que es Juan Miguel Zunzunegui. Ay, Zunzunegui yo me encanta. Ah, pero empieza, ahí te va, él habla, ¿no? Por ejemplo, es que dentro de la Revolución Mexicana había masones y esto también fue un ¿verdad? contrato, bla, 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 bla. Ah, le estás tirando, da su humilde opinión sobre el actual gobierno porque lo Es eso. compara con otros y lo atacan. Es Entonces eso. él dice, a ver, señores, hoy de hecho él se pronunció, Juan Miguel Zunzunegui, diciendo, voy a darme un tiempo para escribir porque ya me cansé de la historia de México. Te voy a pasar. O sea, porque él dice, es que todo lo cuestionan, todo lo critican, y si ustedes supieran todo lo que yo recabo de información, he conocido a sobrinos, parientes de los que han formado la historia de México, pero también está la otra versión, lo que nos quieren contar. Así es. Y por eso es que llega un momento en que te cansas, porque la gente se confunde, no sabe lo que es realmente historia de México a política Y ficción. y ficción. Y la gente se confunde porque crees que estás atacando a tu país. No, no, no. El hablar de historia de México no es atacar, es saber cómo fueron las cosas. Y en mi canal específicamente es historia con comedia. Entonces, cuando hablas de la historia de México y le metes comedia, ¿por qué te burlas? ¿Por qué te burlas de Bomberito Juárez? ¿Se acuerdan? Y digo Bomberito porque esta frase fue muy importante en los 70s, porque quien lo dijo fue un tío mío que se llamó Manuel El Loco Valdés, mi tío abuelo. Ya sé. Lo vetaron de un canal de televisión por haber dicho Bomberito Juárez. Estamos hablando de los 70s, cuando todavía era como muy arcaico el tema, porque no podías hablar de nuestros héroes patrios, era tabú. Tú hablabas mal de Bomberito Juárez y te metían a la cárcel. Tú hablabas mal de Venustiano Carranza y a la cárcel. No podías hacer eso en 1970. Estamos en el 2022. 2022, Nando. Y la gente todavía te pregunta, ¿qué no eres mexicana? ¿Por qué estás hablando mal de el benemérito de las Américas? No estoy hablando mal, estoy diciendo la verdad. Eso es lo que no entienden. Y Zunzunegui tiene toda la razón. Hay tantos documentos que muchas veces nosotros no tenemos acceso. En el archivo de la Nación, el Lecumberri, muy poca gente entra, y no porque no pueda. Todos podemos entrar al Lecumberri. Ah, mira, no sabía. Todos podemos ir y decir, oye, vengo a investigar sobre la vida de Margarita Maza de Juárez. Órale,
pásale. El de ese año, 1820 a 1889, está en la ala A, en el segundo piso y en tal. Y ahí vas, hazte bolas. Si eres bibliotecario, si eres historiador, tú sabes perfectamente cómo buscar. Nadie le puedes decir que no. Todo Lecumberri puedes tú entrar, pero nos da hueva. ¡Ay! ¿Tengo que ir? No. Vamos a escuchar a Alejandro Rosas. Alejandro me parece muy bueno. Es muy bueno, sí, yo lo escucho, ¿sabes en dónde? En Buenos Días con Martínez Serrano. Mira. Y es muy objetivo. Bastante. Y también es muy chistoso de cuando se avienta sus chistecitos. Porque así debe ser un historiador. Porque la historia es para disfrutarla y para que llegue a todos, para que llegue al niño de 5 años y diga, yo ya sé que no existen los niños héroes, ¿no? Pero hay que decir que sí existen. Exacto, mijo. Claro. Hay que decir que sí existen porque si no te reprueban. Ok, Ali, ya entendí, y se van. Así los niños se les resbala. ¿Pero por qué al adulto no se le resbala? ¿Por qué? Porque queremos llevar un patriotismo con mentira. Siempre ha sido muy romántica la historia de México. Siempre nos ha encantado el romanticismo. Es que era maravilloso cuando entonces, en aquel entonces, se levantó un indígena con orgullo. Y lo que menos sentía orgullo es ser indígena. Él hablaba zapoteco perfecto. Cuando fue Marzo grado 33 lo olvidó. Le pegaron en la cabeza, algo sucedió, pero lo olvidó. Entonces no entendía a los indígenas. Decían que no hablaban el mismo idioma. Cuando él hablaba perfecto zapoteco no. Y es lo que vivimos aquí nosotros. Entre mexicanos nos chingamos. Nos chingamos. Eso. No te estoy entendiendo. Es que no te entiendo. Tú dices que es esto, pero no te entiendo. ¿De dónde lo sacas? Eso es una mentira. Entonces no nos estamos entendiendo y hablamos el mismo idioma. ¿O de qué código postal eres? Ajá. ¿De qué código postal? Te refieres a que nosotros debemos de estar platicando juntos. Claro, O sea, ¿y entonces qué sucede? Que pasa esta división de poderes y se convierte en política. Y dices, ¿en qué momento la historia se convirtió en política? Ya me perdí la historia. Es maravillosa, pero bien contada. Ahora, y si te la cuentan con flojera o te la cuentan con datos muy tediosos, también, ¿por qué me la están contando? Entonces no hay chile que le pone a uno, ¿eh? No hay chile que le pone, pero también te voy a decir algo. Hay maestros que enseñan de una manera extraordinaria la historia. La historia en general, la historia del arte, la historia universal, la historia de México. Ay, Nando, pero hay maestros. Buenos días a todos. Vamos a la página 2 del libro de historia 3. Ay, no mames, ya me dormí, güey, ya me perdiste. Ya. No puedes contar así la historia, la tienes que contar con pasión. Sea la Segunda Guerra Mundial, sean las cruzadas, sea lo que quieras contar. Cuéntalo con pasión, porque es lo que sabes hacer. Y si cuentas la historia de México, en donde nuestro himno nacional, la historia del himno nacional es súper chingona, ¿no? Este hombre que llega de San Luis Potosí, escritorcito, de 18 pendejos años, así, de que, pues yo soy de San Luis Potosí, ¿no? Y él nunca se iba a inscribir a un concurso para escribir el himno nacional. No, era un hombre sumamente, interior. No, él no era de los que, oigan, ¿quién se sabe? Y levantaban la mano para todo, no. Él era sumamente tímido. González Bocanegra fue un hombre extraordinariamente tímido. Él escribía y él estaba atrás de un biombo, pero no lo pongas a la luz porque se echaba a correr. Entonces, pero tenía un talentazo para ser poeta. Y el que vio ese talento fue su prima hermana novia, porque la prima hermana de Bocanegra con la que se casó se volvió su esposa. Entonces ella le dice, tienes un talentazo, mi Paco, tú deberías de hacer el himno nacional. No, ¿cómo crees? No, yo solamente soy un poeta, Ay, de bueno, tantos. Bueno, qué chingón. Y se fue la vieja y lo inscribió con Santana, sacó, porque todo el mundo dice, Santana es un traidor. No es cierto. Gracias a Santana tenemos el himno que tenemos chingoncísimo. Porque Santana dijo, vamos a darle ya colores
a esta nación. Y entonces fue cuando avienta el concurso desde Palacio Nacional y dice, todos aquellos poetas que quieran escribir el himno nacional, hoy es su día. Vamos a aceptar todas las propuestas que tengan para el himno nacional. Pero esto nunca lo iba a hacer Paquito Bocanegra, jamás. Y entonces va la vieja, por eso siempre al lado de un gran hombre, a llorar. En chinga va y lo anota y dice, ya está mi viejo, ya, chingón. Ok, ¿hasta cuándo tenemos? Hoy hasta las 7 de la noche. ¿Qué? Sí, hoy hasta las 7 de la noche recibimos todos los documentos poéticos para el himno nacional. Y en eso eran la 1 de la tarde, más o menos, llega a su casa y ahí estaba Bocanegra en su habitación, le lleva la comida, le lleva de tomar, lo encierra y le dices, tiene 4 horas para hacer el himno nacional, joven. ¿Qué, güey? Sí, así como te lo digo. El poeta tenía 4 horas para escribir el himno nacional. Y escribió tan amorosamente el himno nacional. Y aparte es un... Sí sabes que el himno nacional no es una cosa. ¡Largo como No es que cantamos o cuando estábamos los lunes en la primaria, en la secundaria. O sea, no es que cantamos. Y cuando hay partidos. No, es más largo que la cuaresma. ¿Cómo le dio tiempo para hacer en 4 horas tanta cosa? Porque aparte estaba fuera ella. Y no te voy a dejar salir hasta que no termines, Francisco. ¿Me oíste? Y Francisco, sí, mi amor, ahí, se lo Oye, entrega. pues es que qué tanta inspiración la mujer para él, para que se pudiera curar. Imagínate, se lo entregó en ese momento, agarró el caballo, agarró el carruaje, llegó a Palacio Nacional, hizo su última entrega, solo recibieron 15 y el mejor de los 15 fue el himno nacional que actualmente tenemos, que le quitaron 2 estrofas maravillosas, el de Santana y el de Iturbide. Yo diría que se regresaran las estrofas como debían de ser, porque aquí no hay traidores, ni vencedores, ni triunfadores. Hay seres, a final del día, que dieron su vida por la patria. Regrésenlos y que nos los enseñen a todos los niños en las escuelas, las verdaderas estrofas de Iturbide, lloras. La estrofa de Iturbide es de veras de tomar aire. Aparte que yo amo Iturbide, yo soy pro Iturbide, soy pro Maximiliano, cañón, pero Iturbide aparte de guapo, aparte de haber tenido unos huevotes para llegar con el ejército trigarante vencedor entrando a Ciudad de México ahora, ¿no? Y diciéndole, y vamos a firmar, y el 28 se firma, y chinga su madre, le gusta a quien le guste, la independencia de México se hizo, eso, y permanecer aquí, y todavía decir, yo soy el emperador, y aún así, que lo hayan mandado de traicionero, y él se haya ido, y le hayan dicho, porque le mandaron decir, oye, regresa el imperio a México, él con todo el amor que tenía para México, regresó a pesar que él sabía que lo iba a matar. Iba a morir, así es. Y regresó y dijo, viva México, y siempre lo amaré. A mí me cambió mucho la perspectiva de la historia, sobre todo de Maximiliano, cuando a mí Rebeca, que yo creo que la has de conocer, Rebeca Moreno, que es la encargada del Teatro Xola, hizo una obra de Maximiliano, pero en el castillo. Monólogo. Padrísimo. Me invitó, lo fui a ver, y a mí me cambió la versión y dije, no manches, es que no es nada de lo que nos contaron, y su muerte tampoco. Y luego Leopoldo, el año pasado, saca Secreto Maximiliano. Maximiliano fue lo más puro que ha tenido México. Maximiliano, o sea, nosotros los conservadores o liberales o como le quieran llamar, pero al final del día mexicanos, porque eso es lo que luego le pasa a la gente, divide por secciones políticas. No dividan por partidos, éramos mexicanos. Y los mexicanos decidimos que él era el mejor porque hicieron una investigación. Dijeron, a ver, ¿quién es el? Si queremos ser imperio, ¿quién será el mejor emperador? Y hicieron toda una serie de toda Europa, quién cabía, y el más perfecto como emperador, estudiado en todos los aspectos, y que aparte no tenía ni siquiera una mancha
la familia de Austria fue él. Dijeron, ese. Y viene con Carlota. Y ellos, antes de llegar a México, lo primero que hicieron fue estudiar la geografía de México y náhuatl. Los dos hablaban perfecto náhuatl, por eso es que se podían comunicar con todos los indígenas y eso le daba mucho coraje a Tupí, Benito Juárez. Porque decía, yo soy el único que puedo hablar con los indígenas, ¿ustedes qué llaman? Maximiliano hablaba con ellos. Carlota puso las primeras guarderías para los bebés en México. Carlota puso las primeras escuelas para los niños indígenas que estaban rezagados, que no podían estudiar porque no tenían dinero. Ella puso la educación gratuita y laica. Ella. No, nadie más, a mí no me cuenten. Ella. Y ella fue la que dijo, no más explotación infantil. Los niños merecen estudiar, los niños merecen comer, los niños merecen educación gratuita. Los demás, como quieran. Ahora, esa frase, ¿desde cuándo la hemos escuchado y la lucha se ha llevado? Y mira, y se lo asocian. Se lo asoció Benito Juárez, se lo asoció Porfirio Díaz, se lo asoció hasta Miguel Alemán. Pero en realidad venía desde antes porque esta es la enseñanza que tenía Europa. Nosotros no la teníamos. No teníamos esa enseñanza de la educación gratuita y laica. Por eso es que viene de ahí. Y yo no digo que haya sido mal, no, estuvo muy bien. El problema fue que no pudimos aceptar lo que nos iba a sacar adelante. No pudimos entender a un gran maestro que nos iba a dar un comercio exterior maravilloso, que nos iba a aventar para arriba. No lo supimos entender. Y un Maximiliano que se fue, porque han de saber, y si quieren lo pueden encontrar, en YouTube está Casa Slim. Slim ha dado muchas conferencias de muchas cosas, invitó a los Habsburgo y el archiduque Carlos Habsburgo Lorena dio una conferencia de 3 horas en el que yo chillaba de todo lo que decía y decía, Maximiliano se fue amando a México, Maximiliano se fue diciendo que todos los que lo iban a matar, que no se preocuparan, porque el jefe del batallón, cuando justamente lo iba a fusilar, se acercó con él y le dijo, Su Excelencia, le pido una disculpa, no te disculpes, estás haciendo tu trabajo, estás haciendo tu labor, no pasa nada, yo lo entiendo y te perdono y te pido por favor que aceptes este dinero. Le dio unas monedas y le dijo, estas monedas son para ti, porque estás haciendo bien tu trabajo. No importa lo que te digan, pero estás obedeciendo. Él se regresó y fue cuando dice, mi sangre sellará todas las traiciones de mi país, México, y que mi sangre selle todas las traiciones de mi país. ¡Viva México! ¡Viva México! Porque me siento mexicano. Y ahí fue cuando lo fusilaron. Entonces, ¿en qué momento él iba a traicionar a México? En ningún momento. Hasta el pobre Tomás Mejía que iba pasando, literal, y a Miguel Miramón, que fue nuestro presidente, nada más porque fue, oye güey, tú vas a ir por Maximiliano, claro, ¿a dónde? A Veracruz. ¡Ay, sí! También le tocó al pobre cabrón. Sí. O sea, en realidad no estaban buscando esos issues, estaban buscando algo subjetivo para poderlo matar. ¿Por qué? Porque no querían un imperio, porque querían una república. Y puse mi último video, justamente ha tenido, creo que ahorita ya llegó como más de 60,000 vistas, en donde dice Maximiliano, solo un monarca puede sacar adelante un país porque no se roba ni un solo quinto, ya que no lo necesita porque es un ser de cuna, es un ser que todo lo ha tenido. Sin embargo, es esa diferencia de los políticos. Claro. Que los políticos no lo han tenido y cuando lo tienen, no lo sueltan.
Por eso el dicho, loco se vuelve. Exactamente. Increíble, ¿no? Sí, y todo eso en un minuto. Todo eso en un minuto. Ahí les encargo. ¿Cuál ha sido de tus videos más comentados, el más compartido y cuál es la brecha generacional que tienes? ¿Quiénes son los que más te ven, más te siguen? Me siguen desde niños de 5 años. ¿Cómo crees? Desde niños de 5 años. ¿Por qué? Porque tengo comedia, pero no soy grosera. No digo groserías en mis cápsulas. Pues eso es importante para que entonces puedas ampliar tu público. Si tú dices groserías, hay mucha gente que habla de historia y se lo aplaudo y qué bueno, y ojalá haya más y más y más que hablen de historia. Pero cuando hablas de groserías, un niño no puede entender a groserías. Un niño no puede entender que le estés diciendo al pendejo de Benito Juárez. No puede entenderlo. Entonces tienes que hacer un contenido para todos. Y mi contenido es para todos. Entonces lo que hago es que un niño de 5 años me escribe y me dice, Aline, ¿y qué le digo a mi maestra cuando tengo que hacer el 21 de marzo? El natalicio de Benito Juárez. Y tengo que aprenderme una oda para él. Apréndetela. ¿Por qué? Porque ahorita te están mostrando la historia. Después tú ¿Te encargarás? Te encargarás de saber si estamos en lo correcto o no. Pero estás empezando, así empezamos todos. Porque me decía, es que tengo, y me lo aprendí. Porque me dice, tengo que decir esto a toda la escuela. Fue Juárez un héroe valiente y honrado que supo a la patria de gloria cubrir y fue claro ejemplo de amor denodado, del gran patriotismo, de noble vivir. Su energía figura cubierta de gloria en toda la América habrá de reinar. Fue Juárez un hombre valiente y honrado que supo a la patria de gloria cubrir. Dilo hasta que entonces demuestres con libros que la historia es otra. Pero dilo. Gracias, ya me quedó claro. Entonces los niños de 5 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años, de verdad que no son tontos. Saben perfecto diferenciar. Y lo hacen. Por eso mi canal es desde los niños de 5 años hasta los viejitos. Ahora sí que vas a ser como la maestra Jimena. Así es, como la maestra Jimena. Exactamente. Exacto. Ya no me faltó, no te faltó que dijeras cositas. El mundo de cositas, ¿verdad? Y ya ahorita ya es el mundo de cosotas, ¿verdad? Ya la señora ya tiene como 80 años, ¿no? Pero sí, o sea, eso es bien chido. Cuando tú tienes público de todas las edades. Pero no te lo esperabas. No te esperabas esta respuesta, este resultado. Tú aventaste los videos, vamos, vamos a conocer el mundo. Sí. Vamos a echarnos un minuto para que cuando tú estés haciendo el arroz o estés bailando, no estás haciendo nada, aprendas un poquito. O que te recuerdes, porque a lo mejor ya lo sabes y solo te lo estoy recordando. Acuérdate que fuimos imperio, acuérdate que nos volvimos república, acuérdate que tuvimos un dictador, acuérdate que tenemos Francia en México, acuérdate que hubo una revolución, acuérdate que hay una constitución de 1917 que cambió la historia de México. Acuérdate. Es eso, es porque yo sé que lo saben, yo sé que todo mundo el que me lee lo sabe. Solo acuérdate que no eran aztecas, eran mexicas. Solo acuérdate que ellos se curaban con plantas. No dejes de hacerlo tú. Solo acuérdate. Eso es lo único que hago, acordar a la gente. Y acordarlo con comedia, acordarlo. Hay un video, me acabas de decir, ¿cuál es tu video más viral? Hay un video que quiero que lo busquen, que está muy chistoso. Es que los mexicanos nos podemos dar en la madre todos, y todos son, ya sabes cómo somos. Sí. Uy, pero que un extranjero no nos diga pendejos. Porque entonces, como dicen, porque es mi pendejo, no tu pendejo. Es verdad. O no, la mamá sí es, a ver, pendejo, ven para acá, y ahí viene el niño. Pero viene alguien y le dice pendejo al pendejo, dices, a ver, no, es mi pendejo, no es pendejo. Entonces, vino un español a criticar por qué quitábamos el monumento a Colón. ¡Pum! Le fue ese compadre, no nada más yo como historiadora,
Historia para tontos, que también es un cuate del alma, que habla también de historia muy bueno. Todos los historiadores empezamos a saltar así, de sí, pero no te metas con mis macetas. Y menos tú, pinche español. ¿No? O sea, sí, ya sabes, ¿no? ¿Cómo que Cristóbal Colón? Porque él dijo que Cristóbal Colón era nuestra historia. No. Que Cristóbal Colón era parte de nuestra vida, casi, que era parte de nuestra cultura. Y dije, no, mamá, mi chavo, mamá, córtale, mi chavo. Y dije, no, córtale, no, perdóname, pero no. Discúlpame, Cristóbal Colón ni siquiera llegó a América. O sea, no llegó a México, llegó a Bahamas. Así es. No llegó a México, para empezar, por lo tanto no es parte de nuestra cultura. El que llegó fue Hernán Cortés y no nos tiene muy contentos todavía con eso, pero Cristóbal Colón jamás. Y Cristóbal Colón en realidad, al final del día era genovés, no, porque todavía no existía Italia, en ese entonces era Génova. Y él empezó a hacer unos genocidios brutales. Cristóbal Colón, siento decirlo, para los cristobalitos, los que aman a Cristóbal Colón, pues fue un genocida. Mató a muchísima gente y esclavizó a muchas islas, que fueron las Islas Vírgenes y que fue Bahamas, Nassau y todas estas, las esclavizó brutalmente. Entonces México no podía tener a un genocida, ¿no? Como glorieta, o sea, como monumento a Cristóbal. Y todo el mundo dice, es que Cristóbal Colón fue un hombre que descubrió América y su mundo. ¿Y tú no? Y la niña y la Santa María y tu chingada madre. No fue así. Entonces, vamos realmente a contar bien la historia. Entonces, con este españolete le dije, momento, Cristóbal Colón no es parte de la cultura de México. Quizá de América, pero de México no. Quizá de Estados Unidos, de México no. De México, en realidad, se va a poner a una mujer olmeca. Que por cierto, ¿se acuerdan que ahora iban a colocar la cabeza de una mujer olmeca? Claro. Y creo que colocaron la cabeza de una mujer olmeca muy moderna. En realidad no era olmeca. Pero bueno, era la idea, ¿no? Como ya tiene filtros. Ya tiene filtros, exacto. Olmeca con filtros. Exacto, entonces pusieron una mujer olmeca que tiene más de 4,000 años antes de Cristo, que es una cultura extraordinaria, que todavía encuentran vasijas, han encontrado muchas cosas de los olmecas nos enseñaron muchísimas otras cosas. Hay muchas similitudes de los olmecas a los incas, por alguna razón, sí, y luego hay algunas que se parecen mucho a Egipto, que para los mesopotámicos, sí. Entonces realmente de verdad la cultura olmeca es la boom. Y después este hombre nos empieza a atacar diciendo que gracias a ellos nosotros hablamos español, y cuando dijimos no fue gracias a ustedes pusieron una invasión, y entonces nosotros tuvimos que doblar las manitas, ¿no? Y entregarnos a esa invasión, porque conquista mis calzones. 1 y 2, Hernán Cortés, no digas que era también de cuna, ni mucho menos era una persona. Era pirata. Así es, o sea. Contador y lo que ustedes quieran, pero era pirata. Contaba su tesoro. Porque algún historiador me dijo, él tenía la maestría de contador. Pues contaba su tesoro, güey, y era un pirata. Entonces antes se acabó. Y en realidad este hombre nos empezó a atacar, que terminó siendo atacado. Terminé diciéndole, no sé, porque decía mexicas, es que los mexicas, y yo no, los mexicas, idiota, ¿no? Entonces, pobrecita, le fue muy mal, y ese tuvo casi 1 millón de vistas. ¡Wow! Porque estábamos defendiendo, es lo que te digo, los mexicanos entre nosotros nos partimos la madre, pero alguien de afuera nos viene y nos señala y se quiere meter con nuestras macetas, todos saltamos, así somos los mexicanos. O sea, como quieras, pero es mi pendejo, ¿no? Así. Entonces, ese fue uno de los más cuando le contestamos a un español. Y yo creo que amamos España. Yo no estoy de acuerdo con que España nos diga, oigan, híjole, les ofrecemos disculpas y perdón pues, por todo esto de la conquista. No, la verdad es que ya pasó. Y a nosotros no nos va a cambiar nada, absolutamente nada, el que nos pida perdón el rey. O sea, la verdad es una tontería. Pero yo creo que sí los españoles deben de entender que nuestra cultura no se basa solo con ellos, sino fuimos una mezcla. O sea, tanto de, obviamente de indígenas ya no tenemos nada, los únicos que son
como de cuna, son los yaquis. Los yaquis. Que son los purépechas. Y se acabó porque pues de ahí hay los mayas, ¿no? Y lo busco y no lo busco. Y los mayas, pero de ahí en fuera, realmente no creo que tengamos todavía una raíz. Pero sí tenemos mezcolanza de todo lo que fue llegando, ¿no? Porque llegaron también franceses. No, es que ha llegado de todo. Acordémonos de la guerra de los pasteles, llegaron franceses, o sea, realmente ahorita ya somos una mezcolanza, ya ni españoles, ni crean, una mezcolanza. No, yo ya me lo digo, tengo como ojitos de chino, pero boquita de... Boquita de olmeca, ¿no? Nariz, pues no sé, creo que de mi papá, o del jardinero, ¿no? De Jacinto el jardinero, no sé, güey, pero en realidad, de verdad, ya somos una mezcla de la mezcla. Y qué bonito, qué padre. Sí. Y qué chingón porque hemos aprendido mucho. En estos 500 años hemos aprendido como país muchas cosas. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que pueden llegar a México holandeses, turcos, franceses, libaneses, o sea, de todas y todos aman México, que es lo más sorprendente. Y sí, uno se va a Europa, bueno, yo no he tenido la oportunidad, pero te tomas la fotito en la Torre Eiffel, te vas al Taj Mahal, te vas a no sé dónde, pero al final es México, Sí. es México. México es México, tú los ves y comen pozole y siempre es el ¿tiene chile o no tiene chile? ¿No? Es el miedo al chile, la revancha de Moctezuma, ¿no? Como dicen por ahí. Y México siempre va a tener un lugar muy especial porque México ha sido tan colorido que se ha reproducido, aunque tú no lo creas, en Filipinas. Tenemos un municipio que se llama México en Filipinas. ¿Por qué? ¿Por qué hasta allá? Pues les voy a contar. Cuando estábamos justamente en la conquista, cuando nos estábamos peleando con el Hernán Cortés y que tuya, mía, la tenía y se la dejó reunir, en ese momento llega un almirante buenísimo, la verdad es que era un extraordinario cartógrafo y navegante, que hizo la ruta de Acapulco a Filipinas. No es cierto. Él descubrió la ruta de Acapulco a Filipinas. Entonces, cuando él llega a Filipinas, pues él no sabía dónde había llegado, como matabas. Allá llegamos. ¿Y ahora qué? Ya sabes, como los pececitos de Nemo. Ya salimos chingón de la pecera. ¿Y ahora qué? Así, igualito, güey. Llegó. Y entonces se baja este almirante, que ahorita no me acuerdo su nombre, Altavista, Altagracia, Alta something. Entonces llega este hombre y le pregunta a un filipino, oiga, ¿y aquí qué es? Y el filipino le dice, México Cupu. ¿Qué? México Cupu. Ah, pues que también es México, güey, ¿no? Pues resulta ser que el monito que le preguntaron estaba hablando en filipino y le estaba diciendo, me duele el codo. Pues nada que ver. Entonces este idiota dijo, México, claro, un nuevo México. Entonces primero Filipinas, este municipio justo al que llegó este hombre, se llamó Nuevo México. Y después se llamó México. Güey, pero por un pendejo que le dijo México Cupu. Y pues entonces ya sabes, el teléfono descompuesto terminó llamándose México. Y gracias a ellos tenemos en México el mango de Manila. Porque se daba en Filipinas, no en México. Y este güey que hizo la ruta se trajo los mangos a México y entonces en 1539 se dan los mangos en México. Los mangos de Manila. Y por eso existe. Y también hay muchas palabras en filipino que vienen del náhuatl, porque se llevaron a gente, a mexicas, a construir sus imperios en Filipinas. Por lo tanto, tianguis en Filipinas, como en México, es exactamente lo mismo. Y tianguis viene del náhuatl, tianguilengo, tianguiluy o algo así, no recuerdo muy bien, no quiero exagerar, pero porque no recuerdo muy bien la pronunciación, pero tianguis sí viene del náhuatl y tianguis en Filipinas es lo mismo que en México y algunas otras palabras. Y tienen apellidos muy parecidos, Pérez Sánchez.
Castaneda, por ejemplo, es filipino. Castaneda. Pero Castaneda, no Castañeda. Castaneda. Es filipino. Por eso hay mucha similitud de Filipinas a México. Y entre el conocimiento que tú tienes más lo que vas descubriendo. ¿Y con quién hablo? Porque Alejandro luego nos ponemos a hablar con Ay, ¿en Rosas serio? y de repente está el Tsunami, no me lo ha agarrado, pero deja que me lo agarre. Ándale. Porque es bien bonito hacer todo este intercambio, ¿no? De conocimiento cultural y cosas que te vas enterando de que no sabías. Bueno, todos sabíamos, ¿no? Que el Madero era espiritista. Ah, lo que también te iba a comentar, ¿no? Todo el mundo Sí. lo sabía. Pero lo que no sabíamos es que, y esto lo descubrió Alejandro Rosas y se lo aplaudo, que él cuando vio el tratado que hizo Madero, que fue ahorita no recuerdo el nombre, este tratado ya tenía fecha y hora de firma, cuando todavía no se sabía cuándo se iba a firmar. Ya tenía fecha ese tratado. O sea, a él ya le habían dicho sus espíritus, porque creo que manejaba la cuija, Sí, tengo sí, sí, entendido. así es. Entonces la cuija Sí. le dijo, tienes que hacer este tratado, y en este tratado le tienes que poner esta fecha y va a ser a esta hora. No puede ser fuera de ese tiempo, porque no te va a dar la vida. Eso lo tiene Alejandro Rosas y lo cuenta en uno de sus videos. Y para aquellas personas que todavía creen o consideran que estas son creencias de pueblo, como tratando de hacer poca cosa, ¿no? Cuando todavía los chamanes, los gurús, la magia, la parte de... sigue siendo en la política. Así es que no hay que demeritar nada. Siempre los chamanes han sido parte de los movimientos de México a nivel político. No hay mandatario que no vaya acompañado de su séquito de brujos. Exacto. O de guías o de seres Así que es. los van a ayudar. Así es. Madero tenía muchos. Venustiano Carranza, Plutarco Elías Y a Calles. Venustiano Carranza le dijeron, ¿cuándo lo iban a matar? A Venustiano Carranza le dijeron, con su 1,98 de altura y con sus rodillas todas chuecas, le dijeron, cabrón, güey, te van a matar. A mí nadie me va a matar, ¿cómo ves? No, te van a matar, cabrón. Si no te... Alíñate. Y güey, no se alineó, no le dio por su lado a Estados Unidos y ya le pasó. Pero sí le habían avisado. Plutarco Elías Calles, como le dicen en aquellos lugares, entre ellos la Plutarca. La plata. La Plutarca, pues no le dio sífilis y fue con el niño Fidencio. ¿Te acuerdas del niño Fidencio? Para los que no sepan, en 1910 a 1930 existió un chamán curandero maravilloso, pero era muy niño, y eso Sí. yo creo que el haber sido tan niño, todo el mundo le chupó tanto la energía que se nos No, se lo nos murió mataron. muy joven. Lo mataron. Lo mataron porque no entendieron este don que debía de haberles dado su tiempo. Este niño hacía operaciones psíquicas con vidrios y tenía una vitrina, así como este espacio de luz tan hermoso que tiene Minando lindo. Aquí tenía una vitrina y tenía frascos tapados. Tú no veías nada, pero él sí. Entonces, cuando veía a una persona con cierto problema de cáncer o algo, iba a su vitrina y buscaba algo. ¿Qué buscaba? No sé. Pero para mí, o sea, tú veías la foto y la foto todos estaban vacíos, todos los vacíos. Él veía, buscaba, no, lo abría, sacaba algo de ahí, rompía el vaso y con eso operaba. Empezaba a operar con los vidrios, así decían que metía los vidrios, metía lo que estaba dentro del frasco, ponía las manos y quedaba eso cerrado. Así operaba el niño Fidencio y así sanaba. Y así le quitó a la Plutarca, estúpida, su sífilis. La sífilis no se quita, digo, para los que no sepan, la sífilis es algo que se controla, pero es algo que va para toda la vida. Como el papiloma humano. Como el papiloma humano, como eso es para toda la vida, no se quita, se controla. Se lo quitó. Y Plutarca estuvo muy agradecido con él. Le dio tierras, pero nunca le dio un espacio
para que lo dejaran descansar. El niño Fidencio trabajó, va 24 horas, murió de cansancio. Claro. No, imagínate todo lo que absorbes. Pero tienes toda la